Durante casi 2 siglos, en una de las universidades más prestigiosas del mundo, existe una puerta que casi nadie se atreve a tocar. Está hecha de piedra, sin ventanas, sin ruidos, sin rastros. Quienes entran, no hablan. Quienes salen, lo hacen con un destino casi asegurado: ocupar las cimas del poder político, económico y militar de Estados Unidos. Esa puerta pertenece a un edificio siniestro, apodado por los estudiantes de Yale como la tumba. Su nombre oficial es The Tomb, y alberga una de las sociedades secretas más temidas y enigmáticas del planeta, Skull y Bones. Traducido literalmente, calavera y huesos. Pero este no es un simple club de alumnos con aspiraciones. No es una broma universitaria ni una cofradía inocente. Aquí se juega algo mucho más grande. Aquí, el poder se hereda. Se entrena. Se ritualiza. Durante generaciones, han circulado rumores. Historias oscuras. Relatos sobre rituales de iniciación que involucran ataúdes reales, confesiones humillantes y símbolos de la muerte grabados en piedra. Se dice que los nuevos miembros deben fingir su propia muerte para renacer en la hermandad. Que juran lealtad eterna a sus hermanos, incluso por encima de sus familias, de sus países, de sus conciencias. ¿Demasiado teatral para ser verdad? Tal vez. Pero ¿cómo explicas entonces que 3 presidentes de Estados Unidos, varios directores de la CIA, decenas de senadores, multimillonarios y líderes corporativos hayan pertenecido a esta misma hermandad? ¿Cómo explicas que, generación tras generación, los mismos apellidos, Bush, Taft, Harriman, Kerry, se repitan una y otra vez como piezas del tablero de ajedrez global? ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿O parte de un plan tan bien diseñado que ha permanecido oculto a plena vista? Lo que vas a descubrir en este vídeo va mucho más allá de simples teorías de conspiración. No vamos a hablar de lo que podría ser, sino de lo que ha sido. De documentos históricos, de testimonios reales, de hechos que muchos preferirían enterrar junto a los huesos que dieron nombre a esta sociedad. Porque la historia de Skull y Bones es mucho más oscura de lo que crees. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué, a pesar del paso del tiempo, nadie, ni siquiera los más poderosos, se atreven a desafiar a esta hermandad. Prepárate. Esto no es una leyenda. Es real. Y ya estás dentro. Año 1832. La Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut, era por entonces un hervidero de ideas, debates filosóficos y disputas académicas entre jóvenes privilegiados. Hombres blancos, ricos, destinados a gobernar el futuro de una nación que aún no había terminado de definirse a sí misma. En este contexto nació Skull y Bones, pero su origen no fue espontáneo, sino una reacción. Todo comenzó como una ruptura. Una rebelión elitista dentro de otra élite. William Huntington Russell y Alphonso Taft, sí, Taft, el mismo apellido que más adelante daría origen a uno de los presidentes de los Estados Unidos, estaban profundamente molestos por lo que consideraban una injusticia, no ser admitidos en Pi Beta Kappa, otra sociedad honorífica que premiaba los méritos académicos. Pero para Russell y Taft, el conocimiento por sí solo no bastaba. El poder debía ser reservado a los mejores, sí, pero también a los más influyentes, los más ambiciosos, los más despiadados. Así que fundaron su propia sociedad. Una más exclusiva, más secreta, más poderosa. La llamaron Skull y Bones. Inspirados en modelos europeos, especialmente en las logias alemanas del siglo XVIII y en organizaciones como los Illuminati bávaros, diseñaron una estructura jerárquica, ritualista y simbólica. La sociedad se basaría en la hermandad absoluta. Lealtad inquebrantable. Y un compromiso que, desde el primer día, fue descrito como de por vida. Pero no se conformaron con eso. Levantaron un edificio sin ventanas, de arquitectura lúgubre y aspecto casi funerario, justo en el corazón del campus de Yale. Lo llamaron The Tomb, la tumba. Un símbolo claro desde el inicio: para entrar a Skull y Bones, primero debías morir. Morir como civil. Morir como individuo. Y renacer como miembro de la hermandad. A partir de entonces, cada año, 15 estudiantes eran seleccionados a dedo por los propios miembros. No por sus notas, sino por su linaje, su liderazgo, su frialdad o su potencial de convertirse en engranajes funcionales del sistema. Un sistema que no necesitaba reformarse, sino mantenerse intacto. Siempre. Lo interesante es que, desde sus primeros años, Skull y Bones no intentó integrarse al resto de las sociedades de Yale. Al contrario, se aisló. Y ese aislamiento no generó desconfianza, sino admiración. El misterio empezó a ser un valor. Cuanto menos se sabía sobre ellos,
más crecía su aura. Los estudiantes comunes hablaban en voz baja cuando los veían pasar. Los rumores se extendían. Y los bonesmen, como empezaron a ser llamados, caminaban erguidos, seguros, sabiendo que estaban participando de algo que pocos siquiera podían imaginar. Pero ¿por qué Scully Bones tuvo tanto éxito en tan poco tiempo? La clave está en sus conexiones. Desde sus primeros años, la sociedad logró tejer una red con antiguos alumnos de Yale que ocupaban ya puestos en la banca, la política y el ejército. Esos exalumnos abrían puertas, ofrecían empleos, manipulaban recomendaciones. Así se fue consolidando lo que muchos llamarían más adelante una red invisible de poder. Para 1856, apenas 24 años después de su fundación, ya eran considerados intocables. Y lo más inquietante es que, desde entonces, nunca han dejado de serlo. Hablar de Scully Bones es hablar de silencio. Pero también de rituales. De símbolos que no se explican, de actos que solo unos pocos han presenciado, y muchos menos se han atrevido a contar. Cada primavera, en Yale, se repite una escena extraña y casi teatral. 15 estudiantes del penúltimo curso son seleccionados en secreto para formar parte de la hermandad. El proceso se conoce como Tap Night, la noche del toque, y aunque suena inocente, lo que ocurre detrás de las puertas cerradas de The Tomb es cualquier cosa menos ordinario. Los nuevos elegidos, llamados neófitos, son citados por la noche. Se les pide que vistan de manera formal, que no lleven móviles ni documentos, y que estén listos para someterse a lo que llaman una transición. En la entrada de The Tomb, la atmósfera es densa. El edificio no tiene ventanas. Nadie entra, nadie sale, excepto ellos. Lo que ocurre a partir de ese momento ha sido contado solo por un puñado de exmiembros arrepentidos o filtraciones sin confirmar. Pero los detalles coinciden demasiado como para ser descartados. Los novatos son introducidos en una sala oscura. En el centro hay un ataúd. Literal. Algunos testimonios afirman que deben meterse dentro, simbolizando su muerte como individuos. Desde ese instante, todo lo que han sido hasta ahora, nombre, familia, historia, queda atrás. Lo que nace dentro del ataúd es un nuevo ser, cuya única identidad válida es la hermandad. Durante la ceremonia, se les pide que revelen sus secretos más íntimos. Traumas, humillaciones, miedos, debilidades. La confesión es grabada. No como castigo, sino como garantía de lealtad. Desde ese día, nadie puede traicionar al grupo sin arriesgarse a ser destruido con sus propias palabras. Pero eso es solo el inicio. En las paredes del recinto hay cráneos humanos, huesos reales, símbolos tallados que combinan la iconografía cristiana, esotérica y masónica. La más reconocible es la calavera con dos tibias cruzadas, de ahí el nombre Scully Bones, flanqueada por el número 322. ¿Qué significa 322? Hay varias teorías. La más aceptada sugiere que hace referencia al año 322 a.C., fecha de la muerte del orador griego Demóstenes, defensor de la democracia ante el avance del autoritarismo macedonio. Pero eso es solo la superficie. Otros creen que se refiere a una filial secreta de una sociedad bávara, relacionada con los Illuminati, que habría sido su antecesora espiritual. Incluso hay quienes aseguran que es un código interno relacionado con rituales de control mental y programación simbólica. Uno de los símbolos más perturbadores asociados a Scully Bones es el caso de la calavera de Jerónimo, el líder apache capturado por el ejército estadounidense en el siglo XIX. En 1918, un artículo en el Yale Alumni Weekly mencionó que varios bonesmen, incluido Prescott Bush, el abuelo del expresidente George W. Bush, habrían profanado la tumba de Jerónimo en Fort Sill, Oklahoma, y llevado su calavera hasta The Tomb, donde aún estaría expuesta. Aunque la familia de Jerónimo intentó demandar al gobierno y a Yale, el caso fue enterrado en tecnicismos legales. ¿Es un símbolo de poder sobre la historia? ¿Una burla al enemigo? ¿Una muestra de hasta dónde están dispuestos a llegar? La respuesta quizá esté en cómo los miembros se refieren a sí mismos. Dentro de la hermandad, usan apodos tomados de la mitología o del propio linaje familiar. El líder del grupo es llamado Magog, mientras que su segundo es Boaz. Estos nombres tienen raíces bíblicas y masónicas, conectando Scully Bones con una tradición de sociedades iniciáticas que se remonta miles de años. Lo más inquietante es que todos estos rituales no ocurren como parte de un juego. Quienes han salido de Scully Bones no los recuerdan como bromas universitarias, sino como una reprogramación. Una marca para siempre. Porque una vez que entras, nunca vuelves a ser el mismo.
Si la historia de Scully Bones ya resulta perturbadora por sus rituales y simbolismo oculto, lo que realmente convierte a esta sociedad en objeto de sospecha es otra cosa: quiénes han sido sus miembros. Porque no hablamos de estudiantes brillantes que luego llevaron vidas comunes. Hablamos de hombres que moldearon el curso de la historia moderna. Hombres que gobernaron países, dirigieron guerras, manipularon economías y diseñaron el mapa del poder internacional. Y todos, sin excepción, comenzaron su ascenso pasando por una misma puerta, la entrada de The Tomb. Empecemos por los más conocidos. George H. W. Bush, presidente de Estados Unidos entre 1989 y 1993, es director de la CIA, ex embajador en la ONU y pieza central del establishment estadounidense. Su hijo, George W. Bush, también miembro de Scully Bones, fue presidente entre 2001 y 2009, en plena guerra contra el terrorismo. Ambos formaron parte de esta sociedad secreta en su juventud. Ambos llegaron a la presidencia. Ambos participaron en conflictos geopolíticos que cambiaron el mundo. ¿Coincidencia? También fue Bonesman William Howard Taft, presidente de los Estados Unidos entre 1909 y 1913, y único hombre en la historia en haber ocupado tanto la presidencia como la presidencia del Tribunal Supremo. Su padre, Alphonso Taft, fue uno de los fundadores de Scully Bones. Y la dinastía Taft, generación tras generación, ha ocupado cargos de peso en la política estadounidense. Pero la red va mucho más allá de los presidentes. Henry Luce, fundador de la revista Time, también fue Bonesman. Lo mismo que Austin Goolsbee, jefe del Consejo Económico bajo Obama. También lo fue John Kerry, ex senador, ex secretario de Estado y candidato presidencial. Y no debemos olvidar a William F. Buckley Jr., influyente intelectual y creador de la National Review, considerado el padre del conservadurismo moderno. Estos no son personajes secundarios. Son hombres que han controlado la política exterior, los medios, la inteligencia, las finanzas, el derecho y la educación. Y todos salieron del mismo templo de piedra. Pero hay algo más inquietante: las conexiones entre ellos se mantienen vivas después de Yale. Una vez que alguien entra a Scully Bones, se une a una red invisible que lo acompaña el resto de su vida. Esta red se conoce como The Order, la Orden, y sus miembros se comunican en clave, se recomiendan entre sí para cargos estratégicos y aseguran que el círculo se mantenga cerrado. De hecho, durante décadas, la Orden ha mantenido a exalumnos de Scully Bones en posiciones claves del Banco Mundial, el Departamento del Tesoro, el Pentágono, la Reserva Federal e incluso en multinacionales como General Electric, Morgan Stanley o Goldman Sachs. La teoría que muchos sostienen es clara: Scully Bones no es solo una sociedad secreta universitaria. Es una fábrica de élites. Una máquina de producción de líderes moldeados para preservar el statu quo. Para proteger un modelo de poder que no se elige por votos, sino por linaje y lealtad. ¿Y qué ocurre con quienes se oponen? Aquí es donde la historia se vuelve más turbia. Algunos académicos y periodistas que han intentado desentrañar la red han sido silenciados, desacreditados o directamente ignorados por los grandes medios. ¿Casualidad o una red de protección interna? Muchos se preguntan: si Scully Bones no tiene poder real, ¿por qué quienes lo critican terminan perdiendo credibilidad? ¿Por qué tantos de sus miembros ascienden tan rápido y sin obstáculos? Y, sobre todo, ¿quién los detiene cuando deciden actuar en bloque? La respuesta es simple: nadie. Porque cuando los hilos del poder están en las mismas manos, no hay necesidad de mostrarse. Solo basta con moverlos en silencio. Scully Bones no existe en un vacío. A pesar de su hermetismo y su estructura cerrada, las señales están ahí: símbolos que se repiten, nombres que cruzan organizaciones, decisiones globales que parecen orquestadas desde lugares distintos pero con la misma lógica. Para muchos investigadores, Scully Bones no es un actor aislado, sino una pieza dentro de una red mayor, interconectada con otras sociedades secretas que comparten ideologías, rituales y, sobre todo, objetivos. Comencemos por lo evidente: la similitud ritual y simbólica con organizaciones como la masonería. La calavera, el número 322, los nombres bíblicos como Boaz y Magog, los juramentos de silencio perpetuo. Todos estos elementos existen también en logias masónicas de alto grado. Si bien Scully Bones nunca se ha definido abiertamente como una rama masónica, muchos de sus miembros, incluso presidentes, han pertenecido a ambas organizaciones, como es el caso de William Howard Taft. Yale, además, no es la única universidad con sociedades secretas. En Harvard, Princeton y Stanford existen versiones más discretas, pero ninguna ha alcanzado el nivel de poder, misticismo y presencia política que Scully Bones representa. Sin embargo, hay un vínculo aún más inquietante:
el supuesto contacto con organizaciones extraterritoriales, como los Illuminati. ¿Mito? ¿Marketing conspirativo? Tal vez. Pero los paralelismos son difíciles de ignorar. Los Illuminati bávaros, fundados en 1776 por Adam Weishaupt, defendían una estructura jerárquica, el secretismo extremo, el control sobre los centros de poder y la manipulación a través de las élites. Exactamente el mismo modelo que Scully Bones reproduce más de 50 años después, en Estados Unidos. Pero si el paralelismo histórico no convence, hay datos más recientes que inquietan aún más. Desde mediados del siglo XX, se ha detectado una repetición de apellidos entre miembros de Scully Bones y asistentes al Bohemian Grove, un campamento exclusivo en California donde cada año se reúnen políticos, banqueros, empresarios y magnates de los medios para celebrar rituales simbólicos entre robles gigantes, alejados de cámaras y prensa. Allí también se han registrado rituales con símbolos paganos, disfraces ceremoniales y simulacros de sacrificios. Y, como ocurre en Yale, el silencio es ley. La lista de asistentes a Bohemian Grove incluye a Ronald Reagan, Richard Nixon, Bill Clinton, Henry Kissinger, Dick Cheney, sí, varios Bonesmen. ¿Y qué ocurre con la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores y el Club Bilderberg? Son entidades oficialmente legales, aunque cerradas al público, que reúnen a las personas más poderosas del planeta. Y es un hecho comprobado que varios miembros de Scully Bones han ocupado cargos estratégicos dentro de ellas. No como representantes, sino como arquitectos. Los que diseñan la conversación, no los que participan en ella. Esta superposición de pertenencias ha llevado a muchos investigadores a una conclusión inquietante. Scully Bones no es el origen del poder global, pero sí su academia. Una escuela de formación. Un eslabón dentro de un sistema más grande, más antiguo y más oscuro. Una especie de prueba de lealtad para quienes aspiran a escalar en la verdadera estructura que opera detrás de gobiernos, empresas y conflictos armados. Y aunque esto pueda sonar exagerado, hay una pregunta que se repite. ¿Por qué, entonces, nadie habla de ellos? ¿Por qué las universidades permiten su existencia pero no los regulan? ¿Por qué los medios, que todo lo investigan, evitan profundizar en esta hermandad? ¿Por qué el silencio parece parte del pacto? Tal vez porque lo que hay detrás de Scully Bones no es una sociedad secreta, sino una estructura de poder que ha aprendido que el verdadero control se ejerce sin necesidad de ser visto. Durante casi 2 siglos, Scully Bones ha logrado mantenerse en pie como una de las sociedades más herméticas del mundo occidental. Pero en la sombra también crecen los rumores, las filtraciones, las denuncias, y con ellas, las teorías de conspiración. Algunas son tan perturbadoras que cuesta distinguir dónde termina la realidad y dónde comienza el mito. Pero muchas de estas historias no surgieron en foros de Internet ni en documentales marginales, sino en boca de investigadores serios, periodistas de renombre y antiguos miembros, que decidieron romper el silencio. Uno de los escándalos más sonados surgió en 2004, cuando George W. Bush y John Kerry, ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, fueron entrevistados por separado en el programa Meet the Press. El periodista les preguntó por su pertenencia a Scully Bones. ¿La respuesta de ambos? Una sonrisa incómoda, y un no puedo hablar de eso. Dos rivales políticos, ideológicamente opuestos, con un mismo pasado secreto. Democracia auténtica, o un juego entre miembros del mismo club. Pero este solo fue un síntoma de algo más profundo. Según investigadores como Alexandra Robbins, autora del libro Secrets of the Tomb, Scully Bones actúa como una estructura paralela de poder dentro del gobierno estadounidense. Sus miembros no solo acceden a puestos claves, sino que, una vez dentro, protegen a los suyos, se promocionan entre sí, y filtran o bloquean información sensible. Entre las denuncias más polémicas está la supuesta conexión entre Scully Bones y la fundación de la CIA. Muchos de los primeros agentes de la agencia, como James Jesus Angleton o Richard Bissell, fueron formados en Yale y vinculados directa o indirectamente a Bonesmen. Se dice que la sociedad jugó un papel crucial en la creación de una red de inteligencia profundamente leal, no al pueblo estadounidense, sino un proyecto globalista y elitista. Y si hablamos de inteligencia, también debemos mencionar los escándalos de guerra. Richard Helms, director de la CIA durante la Guerra de Vietnam y el escándalo Watergate, fue educado en Yale. Su círculo íntimo incluía a varios Bonesmen. Las decisiones tomadas durante esas décadas, incluyendo golpes de Estado en América Latina y operaciones encubiertas en Asia, han sido ligadas a un grupo que actuaba por encima del Congreso y del control ciudadano. Otro punto crítico es el ya mencionado robo de la calavera de Jerónimo, que aún genera controversia. La acusación, realizada por descendientes del líder apache,
fue ignorada por los tribunales, pero documentada por periodistas independientes. La historia afirma que varios miembros de Skull y Bones profanaron la tumba en 1918 y trasladaron la calavera a The Tomb. La familia exigió su devolución. Nunca se les respondió. Algunos ex-Bonesmen arrepentidos han declarado en off que los rituales sí existen, que los vídeos de iniciación sí se graban, y que existe un sistema de chantaje simbólico basado en las confesiones de los nuevos miembros. No se trata, dicen, de utilizar ese material, sino de recordar constantemente que podría ser usado si alguien rompe el pacto. Y luego están los documentos. En 2002, el periodista Ron Rosenbaum, uno de los pocos en lograr infiltrar la ceremonia desde la distancia, grabó los gritos de iniciación, gritos, gemidos, frases como «el diablo iguala a la muerte» y referencias al don de la inmortalidad. Los medios lo ignoraron. La universidad no emitió declaraciones. Y Skull y Bones siguió en pie. Quizá el escándalo más grande, sin embargo, es el silencio estructural. Ninguna ley los regula. Ninguna institución los investiga. Sus archivos están protegidos por donaciones millonarias a Yale. La universidad, en lugar de limitar su poder, los protege. ¿Por qué? Aquí entramos en el terreno más delicado, la teoría de que Skull y Bones forma parte de una red transnacional que manipula gobiernos desde dentro, que se infiltra en el aparato del Estado con el único objetivo de preservar los privilegios de las élites. Un club al que no se accede por talento, sino por linaje, contactos y sometimiento al rito. Los críticos no afirman que Skull y Bones controle el mundo, pero sí que coloca las piezas necesarias para que el mundo sea controlado por los de siempre. Los mismos apellidos. Las mismas ideas. El mismo proyecto. Y cuando el poder se hereda sin rendir cuentas. El escándalo no es lo que se ve, sino lo que se oculta. Skull y Bones nació en 1832. Han pasado casi 2 siglos. El mundo ha cambiado. Han caído imperios, surgido nuevas potencias, se ha inventado Internet, se han democratizado los medios, y sin embargo, Skull y Bones sigue ahí. Silenciosa. Intocable. Operando desde el corazón de una universidad de élite, como si el tiempo no pasara dentro de sus muros de piedra. Pero ¿qué sabemos realmente de su actividad en el presente? Lo que se puede confirmar es que la sociedad sigue seleccionando 15 nuevos miembros cada primavera. Yale lo permite. Las reuniones en The Tomb continúan. Los nombres, en su mayoría, permanecen en secreto. Se han filtrado algunos, hijos de políticos, banqueros, herederos de grandes fortunas, pero lo que ocurre dentro del edificio, a pesar de los drones, los teléfonos móviles y la vigilancia digital del siglo XXI, sigue siendo un misterio absoluto. El ritual de iniciación no ha cambiado. Se habla de ataúdes, de confesiones, de juramentos. Pero ahora, el hermetismo se combina con sofisticación tecnológica. Muchos aseguran que los registros de cada miembro, su perfil psicológico, su linaje, sus debilidades, son digitalizados y custodiados como parte de una base de datos interna. Otros sostienen que el verdadero poder de Skull y Bones hoy no está en Yale, sino en su red global de exalumnos. Hablamos de abogados en Washington, CEOs en Nueva York, diplomáticos en Ginebra, consultores financieros en Hong Kong. Todos conectados por una lealtad que no aparece en sus currículos, pero que funciona mejor que cualquier contrato. Algunos indicios de esta red son evidentes: las contrataciones inmediatas tras graduarse, el acceso a despachos de élite, las conexiones con bufetes que asesoran gobiernos, con editoriales que definen lo que se publica y lo que no. Muchos analistas sostienen que Skull y Bones ya no necesita actuar directamente. Ha colocado a suficientes piezas en el sistema como para que éste funcione por inercia, sin necesidad de dar órdenes. Y, sin embargo, en un mundo cada vez más expuesto, más conectado y más crítico, Skull y Bones no se defiende, no se justifica, no explica nada. El edificio sigue en pie. Oscuro, sin ventanas, sin placas. Solo una puerta cerrada. Nadie entra, nadie sale. Las cámaras no captan nada. Los documentos no se filtran. La universidad no responde. Y eso, en un mundo donde todo se filtra, donde todo se comparte, donde hasta los secretos de Estado se publican en redes sociales, es profundamente sospechoso. ¿Qué organización logra mantenerse en secreto durante casi 2 siglos? ¿Qué hermandad puede seguir operando con total impunidad mientras los ojos del mundo están más abiertos que nunca? Y sobre todo, ¿por qué nadie en el poder se atreve a enfrentarlos? Quizá la respuesta está en su propia estructura. Skull y Bones no busca fama. No quiere titulares. No aparece en escándalos públicos. Se alimenta del silencio.
De los pactos. De la costumbre de que, cada año, los hijos de las élites entren allí, y salgan convertidos en instrumentos del sistema que les dio todo. Porque cuando una sociedad secreta logra perpetuarse durante generaciones sin cambiar su esencia, sin pedir perdón, sin ser juzgada, el verdadero escándalo ya no es lo que oculta. Es lo que todos prefieren ignorar. Skull y Bones no es solo una sociedad secreta. Es una advertencia. Un recordatorio silencioso de que, aunque creamos vivir en democracias transparentes, con libertad de prensa, redes sociales y vigilancia ciudadana, el verdadero poder rara vez es visible. Mientras debatimos elecciones, líderes y banderas, hay estructuras más antiguas y más estables que continúan funcionando desde las sombras. Grupos que no necesitan campañas ni votos porque ya han colocado a sus peones en el tablero. Que no piden permiso, porque nunca lo necesitaron. Skull y Bones es una élite que no se construye con esfuerzo personal, sino con herencia, contactos, rituales y silencio. Una hermandad que se transmite de generación en generación como un legado cerrado. Y lo más preocupante no es su existencia, sino su aceptación. Aceptamos que 15 jóvenes, cada año, pasen por rituales que los despojan de su identidad para integrarlos a una estructura que nadie regula. Aceptamos que de esa misma estructura salgan presidentes, banqueros, jefes de inteligencia, dueños de medios, sin que nadie lo cuestione públicamente. Aceptamos que haya símbolos, palabras clave y redes de influencia que operan por fuera de los mecanismos institucionales que supuestamente nos protegen. ¿Por qué? Tal vez porque nos enseñaron a no mirar. A pensar que todo lo que suena a conspiración es una locura. Que el poder siempre es transparente. Que el secreto es cosa del pasado. Pero Skull y Bones no es el pasado. Es el presente que no vemos. Es la historia que nadie enseña. Es la red silenciosa que sigue viva, mientras nosotros creemos que elegimos. ¿Y tú, ahora que sabes todo esto, sigues creyendo que el mundo se mueve por azar? ¿Y ahora que conoces la historia completa, crees que Skull y Bones es solo una sociedad estudiantil más? ¿O estamos frente a uno de los centros de poder más influyentes y más ocultos del planeta? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? ¿Habías escuchado antes sobre Skull y Bones? Suscríbete si quieres seguir descubriendo los secretos que el poder no quiere que sepas. Y activa la campanita, porque en este canal lo que otros callan, aquí se revela.